El mundo no está hecho de cosas, sino de intensidades que pasan unas por otras. Y lo que llamamos yo no es sino una intersección momentánea. En esta frase resumo toda mi visión. No hay identidad estable, solo pasajes de energía y pensamiento. Escucho voces que nunca existieron, porque nadie quiso darles existencia. Yo les doy oído y ellas me dan mundo. María Gabriela Jansol, la escritura como lugar que arde. Bienvenidos a Entre Letras hoy y al encuentro con esta magnífica autora. Bienvenidos a Entre Letras, espacio para el arte en general y especialmente para el arte de la literatura y la poesía. Bienvenidos todos. Nacida en Lisboa en 1931, María Gabriela fue una de esas voces que no cabe en ninguna escuela, en ninguna corriente, en ningún molde. Escritora al margen, silencio fértil, pensamiento en movimiento. Construyó una obra inclasificable que atravesó la narrativa, la filosofía y la poesía, sin detenerse a pedir permiso. A menudo es excluida de los manuales por su estilo fragmentario y su rechazo a las tramas convencionales. Ella tejió libros que no se leen, se habitan. Leerla es aceptar el vértigo. No hay personajes, hay presencias. No hay argumentos, sino constelaciones. No hay tiempo lineal, sino intensidad. Ella misma decía que la historia oficial era una construcción injusta. Por eso su escritura se dedicó a rehacer el mundo desde otras voces, otras relaciones, otros sentidos. En sus libros aparecen figuras como Haldewich de Amberes, San Juan de la Cruz, Nietzsche, Novalis y Rilke. No como referencias, sino como seres vivos que conversan entre sí en el jardín del pensamiento. Vamos a escuchar un tema musical para, en esa atmósfera, comentar algunos de sus libros, de sus principales obras. Com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou, que amor não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado. Mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveitou. Triste quero viver, pois se mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza a alegria do passado, a alegria do passado, de tanto mal a causa, amor puro, devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida e bens
com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepulta, que amor não seja dor, que me deixa o tempo, que me deixa o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado, desenganado. Entre Letras, sintonízanos y descubre salud y pasión por esos raros y queridos objetos que no se enchufan, los libros. Llámanos al 952-611567 o el 637-267782 y tendrás tu libro. Recuerda, 952-611567 o el 637-267782. Este es un fragmento de El libro de las comunidades, escrito en 1977. No hay nombres, hay pulsaciones. En esta página, Hedwig se sienta frente a Novalis no para hablar, sino para respirar juntos. El jardín no tiene cercas, las figuras caminan sin pies, son pensamientos. Rilke pasa con su abrigo de sombra. Yo, que escribo, no los llamo, ellos aparecen. ¿Quién dicta esta comunión? El lenguaje es el lugar donde las cosas se encuentran sin tocarse. No tengo historia, tengo pasajes. Tengo una comunidad que no pide ser salvada, solo vista. Ahora voy con un fragmento de El resto de la vida, escrita en 1982. Hoy no escribiré. Me dejaré escribir por la luz de la mañana. Una gota en el cristal basta para que algo se despliegue. La página no espera, yo tampoco. Mi mano apenas acompaña lo que ya se ha dicho en otra parte. No corrijo, no ordeno. Dejo que el caos hable como quien deja correr el agua. Vivir es escuchar la respiración de lo que aún no ha sido nombrado. El resto de la vida no se narra, se atraviesa. Después de esos fragmentos, seguramente que ustedes dicen, ¿qué obras tiene esta mujer? ¡Qué impresionante cómo habla! ¡Qué magnífico! Esa subida de nivel del lenguaje que va a otros lugares, a otros espacios, otros escenarios metafóricos que nos inspiran, que nos hacen ver la vida de una manera diferente. Estamos de acuerdo. Vamos entonces, como prometimos al inicio, a comentar algunas de sus obras para después hablar un poco de su vida y algún detalle que pueda parecernos de interés a todos. La primera de la que vamos a hablar es Los clavos en la hierba, una obra escrita en 1962. Fue su primer libro publicado y aunque no alcanza el grado de experimentación que caracteriza la obra que vino después, ya revela esa ruptura con lo convencional. Jeanne Sol, por entonces, era una joven profesora, una lectora voraz, que empieza a perfilar una mirada crítica sobre la estructura patriarcal del lenguaje. En este libro se esbozan temas recurrentes como la conexión con la naturaleza, el cuerpo como lugar de memoria y el rechazo a las figuras de poder. Se publicó en Portugal aún bajo el régimen salazarista, por lo que la escritura de Jeanne Sol ya se colocaba como resistencia estética y ética.
Durante esa época, ella alternaba su trabajo como docente con sus primeras traducciones y lecturas clandestinas de autores prohibidos. Ella misma destruiría muchos de sus manuscritos iniciales, insatisfecha con cualquier forma que no fuera plenamente suya. Y esto es algo de lo que carecen muchos de los llamados bestsellers o de las obras que están inundando los mercados editoriales. Son más fórmulas, son más convenciones de lo que puede ser exitoso que búsquedas auténticas, búsquedas que reflejen a una persona que ve el mundo de una determinada manera y que corre el riesgo de que al no coincidir muchos podamos no apreciarla en su magnitud. Y dejando de lado que respetando las diferencias, lo convencional o no puede ser digno de ser entendido, aprendido o comprendido. Hay otro libro que es el libro de las comunidades. Lo escribió 11 años más tarde, en 1977. Y es la primera parte de una trilogía que fue muy influyente. Se deshace del relato tradicional y propone una constelación de figuras que piensan y sienten fuera del tiempo. Jan Sol hace dialogar a Hadewijch, a Novalis o a Nietzsche como presencias vivas, que fue algo de lo que escuchamos en el primer fragmento, en la voz de Claudia. Es un acto de insurgencia narrativa. No hay héroes, no hay trama, no hay cronología, solo pensamiento encarnado. Fue escrito durante su exilio en Bélgica, donde vivía modestamente con su compañero Rui y enseñaba lengua portuguesa. Este libro marca el momento en que su escritura abandona definitivamente toda pretensión de novela. Fue ignorado por la crítica tradicional, pero celebrada por una minoría entusiasta que vio en ella la revolución silenciosa que marcó, que vio en ella la vanguardia en la escritura, que vio en ella un pensamiento divergente. Independientemente de que nos gustara o no nos gustara, el poder llegar a apreciar otro tipo de propuesta estética es un trabajo interesante, es un trabajo que tienen en común grandes obras como el famoso Ulises. Es entender una forma novedosa, distinta de ver la vida, porque ¿qué es el arte si no es mostrarnos a los demás la vida desde ciertos ángulos en donde posiblemente no nos habíamos detenido? Es como abrirnos cortinas, abrirnos ventanas, abrirnos puertas para que transitemos caminos que no son los de la cotidianidad y donde normalmente no solemos entrar. Por eso, el darnos la oportunidad de leer lo que pudiera ser llamado experimental, no convencional, no tradicional, es una aventura que, a nuestra manera de ver, merece la pena darle a nuestro cerebro, a nuestro pensamiento. Ahora vamos a hablar de un libro que se llama El resto de la vida, que vino 10 años más tarde, poco menos en 1982. Que es la segunda parte de esa trilogía. Ahí el texto se vuelve aún más fragmentario y orgánico. Jan Sol propone una vida escrita desde la escucha, donde el lector debe reconstruir los sentidos como quien cruza un jardín sembrado de signos. Un jardín sembrado de signos. Ya no se trata de una historia, sino de un espacio donde
El pensamiento respira. Luego vino otro libro en el 84, En la casa de Julio y Agosto, que fue el cierre de esa trilogía que hemos comentado hasta ahora. Aquí la comunidad se vuelve más abstracta, más ideal. Las presencias conviven sin jerarquías, en una utopía de voces. Y es un manifiesto también. Si hay revolución, será poética. Sí, vale la pena que nos detengamos un poco porque pensar, reflexionar, darnos esos espacios es muy importante. En estos momentos, yo no sé si es una apreciación personal, si hay estudios, no he investigado suficiente, pero mi percepción es que estamos acelerándonos porque recibimos tanta información y tenemos tan poco espacio de silencio y reflexión que una gran mayoría, por supuesto, no decimos que todos, pero una gran mayoría está siendo seducido por esa velocidad del no pensar. Y hasta en las conversaciones más nimias, pensar lo que nos dice el otro, escucharlo con calma, se nos está haciendo cuesta arriba. Y quizás darnos esos espacios conscientemente, a propósito, es una buena idea. Vamos a darnos un espacio de pensamiento oyendo este tema musical que colocamos aquí pensando que era coherente con la vida de Jan Sol. Cantar é o meu fado verdadeiro. Ai, com mágoas ou amor no coração. Sou como o mar selvagem, o fagueiro, mas sempre entoar uma canção que conduz a gente aos portos das sereias a chamar e dos marinheiros mortos. Ai, quantos desejos mortos canto eu e canta o mar. Fado meu, já não sou eu, se canto fado de outra vida. É meu aquele pranto, minha dor que canto. É fado meu, já não sou eu, e a minha voz no fado erguida. Já não sou eu, e a minha voz no fado erguida. Dá-me alma e mãos de irmã de todos que adoro perder. ¿A que hoy tienes un libro nuevo?
Es que te resultará súper fácil. Solo escríbenos o llámanos para cotillear sobre tus lecturas favoritas. ¿Qué tienen de especial para ti? ¿Por qué podrían cautivarnos a nosotros? Solo con eso ya te pasamos un libro digital a tu móvil. O si lo tenemos en físico, vendrás a buscarlo. ¡Que suenen los teléfonos! Llámanos al 952-611567 o el 637-267782 y tendrás tu libro. Recuerda, 952-611567 o el 637-267782. Lisboa, Leipzig, de 1994. Lisboa me recuerda que fui, Leipzig me recuerda que soy otra. Entre las dos ciudades, un acorde de Bach sostiene mis huesos. No viajo para conocer, viajo para volver a lo que nunca fui. Me siento en una plaza de adoquines grises y en mi cuaderno anoto: el pensamiento no nace del miedo, sino del temblor. Las calles no tienen fin, el pensamiento tampoco. Cada paso, un compás. Cada pausa, un pasaje. Este es otro fragmento de Amigo y Amiga, curso de silencio, escrito en 2004. Hoy aprendí a callar sin apagarme. En el silencio caben más palabras que en una biblioteca. Mi amigo no tiene rostro, mi amiga no tiene cuerpo, pero están. Me acompañan como acompaña una sombra cálida. En la página blanca dibujo sus nombres con la tinta del pensamiento. No digo nada, dejo que el aire haga su trabajo. El silencio no es la ausencia de voz, es la forma más radical de estar con el otro. Este es un fragmento de El juego de la libertad del alma. Hoy recordé el instante en que dejé de obedecer al tiempo. Desde entonces, las horas no avanzan, se expanden. Una flor cae del árbol sin ruido, nadie la nombra. Ese es el gesto que deseo para mi escritura. No decir, acompañar, no ordenar, escuchar. Las palabras, cuando se cargan de deber, pierden el alma. Yo las limpio. Las dejo desnudas sobre la página. A veces se escapan, a veces me guían. No hay libertad fuera del lenguaje, pero el lenguaje debe aprender a arder sin destruir. Solo entonces se vuelve alma, y cuando hay alma, no hay texto, hay presencia. Uno de los fragmentos que escuchamos es de su libro Lisboa, Leipzig, que es un texto que fue clave en su madurez. Se cruzan Lisboa y Leipzig, pero también lo visible y lo invisible. Ella viaja a través del pensamiento musical, de la historia portuguesa y de los márgenes de Europa. Es uno de sus libros más líricos y filosóficos. Después, en el 2002, vino El Señor de Hervais, que reorganiza sus motivos habituales: la comunidad, el pensamiento, la mirada del que observa sin poseer. No hay trama, hay intensidad. Aquí la escritura es ya una conciencia que se sabe lenguaje. Después vino en el 2004 Curso de Silencio, Amigo y Amiga. Es publicado póstumamente a partir de sus cuadernos. Es el testamento espiritual de ella, una escritura hecha de pausas, de espacios blancos, de atención radical. Es una manera de despedirse del mundo, ese no callar, escribir en silencio. ¿Y cómo fueron los primeros años de una mujer que escribía de esta forma? Nació en una familia de clase media marcada por la educación católica y un fuerte sentido del deber. Desde niña
mostró un temperamento silencioso y observador. Le fascinaban las palabras, pero no tanto por lo que decían, sino por lo que callaban. Le gustaba más escuchar que hablar. Y muy pronto comenzó a escribir diarios secretos, donde el mundo exterior se replegaba en imágenes interiores. Fue una niña solitaria, pero no triste. En su soledad florecía un mundo propio. Viene la educación, encuentro con el límite. Estudió Derecho y Filología Románica en la Universidad de Lisboa. Pronto sintió que las estructuras académicas la oprimían, le quedaban pequeñas. Ella no soportaba la rigidez del pensamiento lógico cuando se usaba como herramienta de poder. Empezó a leer a místicos, a poetas, a filósofos, leyó a San Juan de la Cruz, Haldewig, Rilke, Simone Weil, y allí encontró su verdadera familia. A sus ojos, leer no era acumular saber, sino abrir canales de percepción. Después vino el exilio y su transformación. En el 65, en 1965, huyendo de ese ambiente opresivo de la dictadura salazarista, se exilió a Lovaina, en Bélgica, con su compañero Rui, y trabajó como profesora, como bibliotecaria, pero más que un trabajo encontró un espacio para escribir en libertad. Vivía de forma austera, casi monástica, en una casa pequeña rodeada de árboles. Ella escribía de madrugada, en cuadernos manuscritos que no mostraba a nadie. Fue durante ese exilio que comenzó a escribir su trilogía mayor, El libro de las comunidades, El resto de la vida y En la casa de julio y agosto. No escribo para narrar, escribo para convocar. Lo que viene no es lo que fue, sino lo que pudo haber sido. La escritura es el umbral de lo posible. Las palabras no construyen muros, las palabras abren pasajes. Quien me lee ha sido llamado. Mi visión de la literatura, invocación. ¿Cómo se hizo escritora? No fue una decisión. Jansson decía que escribir no era una elección, sino una forma de estar en el mundo. Ella no escribía historias, escribía campos de energía. Nunca se sintió parte del mundo literario, ni quiso ser incluida en él. De hecho, rechazó premios, rechazó homenajes, porque ella pensaba que su escritura era un trabajo de cuidado, de cuidar las palabras, de cuidar las presencias que habitan el texto, de cuidar al lector. Su ética era radical, nunca escribía por encargo, ni para agradar. Su única fidelidad era con la intensidad del pensamiento. Interesante esa forma de ver su vida, su escritura, sus relaciones, esa forma de no aceptar premios, de no entenderse en ese mundo social, de irse más hacia lo aparte, hacia lo solitario. De esta manera vamos a conversar ahora sobre sus relaciones personales y literarias. Su relación constante fue con Rui, su compañero de vida, cómplice intelectual, silencioso sostén, y juntos construyeron un espacio de libertad en medio del mundo. No tuvo hijos y dejó una herencia espiritual inmensa. Mantuvo correspondencia con pensadores, con escritores, pero evitó los círculos literarios tradicionales. Su escritura dialoga con las figuras que hemos mencionado: Nietzsche, Novalis, Hildegarda, Bach, María Zambrano,
pero no como influencia, sino como compañeros de travesía. Una mujer fuera de su tiempo. En un mundo literario dominado por hombres, tramas y cronologías, ella escribió como quien planta un jardín. Cada palabra era una semilla y cada silencio un surco. Fue feminista sin proclamas, mística sin religión, revolucionaria sin dogmas, y su legado es un territorio abierto, donde la literatura se convierte en acto de presencia. Para irnos a compartir algunas anécdotas de su vida, vamos a escuchar otro fragmento y otro tema musical que hemos pensado apropiado para este encuentro con esta magnífica escritora. Mora num beco de Alfama e chama-lhe a madrugada, e chama-lhe a madrugada. Mas ela de tão estoupada não sabe como se chama, nem sabe como se chama. Mora numa água furtada, que é mais alta da Alfama, a que o sol primeiro infama quando acorda à madrugada, quando acorda à madrugada. Mora numa água furtada, que é mais alta da Alfama. Nem mesmo na Madragoa ninguém compete com ela, ninguém compete com ela. Que do alto da janela tão cedo beija Lisboa, tão cedo beija Lisboa. E a sua coxa amarela faz inveja à Madragoa. Madragoa não perdoa, que madruguem mais do que ela, que madruguem mais do que ela. E a sua coxa amarela faz inveja à Madragoa. Mora num beco de Alfama e chama-lhe a madrugada, e chama-lhe a madrugada. São mastros de luz doirada os ferros da sua cama, os ferros da sua cama. E a sua coxa amarela a brilhar sobre Lisboa é como estátua de proa que anuncia a caravela, que anuncia a caravela. A sua coxa amarela a brilhar sobre Lisboa. E a sua coxa porque además de leer, muchos queremos escribir. ¿Y cómo lo hacemos? Modelando a quienes lo hacen muy bien. Curiosidades del mundo de la escritura. ¿Quién sabe si el próximo seas tú? El señor de Gervais. No hay dueño en esta casa. Hay miradas que no juzgan. El señor de Gervais no habla, observa. Cuando entra en una estancia, los objetos no tiemblan, se aquietan. La escritura ocurre cuando él pasa. No deja huellas, deja vibraciones. Pienso en él cuando escribo sin saber, cuando una frase se construye sola. Él no es personaje, es fuerza. Es lo que queda cuando la historia se ha disuelto. Este es otro fragmento de El señor de Gervais. No me pertenece lo que escribo.
Pertenece a ese instante en que una imagen se ofrece sin pedir nada. Gervais no es un lugar, es una escucha. Allí las figuras no duermen, se repliegan. Todo lo que fui ha dejado de ser útil. Todo lo que soy aún no tiene nombre. Por eso escribo, para dar lugar a lo innombrado. No corrijo, no decido, me abro. El señor de Gervais no aparece, pero lo contiene todo. Sus ojos están detrás de los míos. Cuando escribo con verdad, es él quien mira. Ahora vamos a compartir anécdotas de la vida de nuestra autora. Y cada una nos revela una faceta de su carácter, de su ética, de su soledad elegida y de su compromiso con la escritura como forma de vida. La primera la titulamos La niña que escribía en los márgenes. En la escuela, mientras sus compañeras de trabajo copiaban frases del catecismo, María Gabriela escribía en los márgenes del cuaderno palabras que no tenían relación con la lección que tenían en ese momento. Sombra, intensidad, desaparecer, vibración. La maestra le llama la atención. Su madre encuentra esas palabras misteriosas un día al revisar sus tareas y no la regañó, solo le preguntó, ¿por qué escribes esto? Y ella dijo, porque es lo único que no se borra cuando cierro los ojos. La siguiente anécdota es sobre un premio que nunca aceptó. En 1984, el Gran Premio de Novela de la Asociación Portuguesa de Escritores quiso reconocer su obra en la casa de Julio y Augusto, el nombre de la obra que habíamos comentado. Ella lo rechazó sin dudar. Respondió con una carta breve donde explicaba que la escritura no era una carrera, ni su valor podía medirse en categorías. Es probable que muchos de nosotros nos identifiquemos con esas palabras, sobre todo los que no creemos en las competencias, los que no creemos en que en las escuelas se sigan enseñando todos esos valores de llegar antes que el de al lado, de que todos tengamos que pasar la misma prueba con características distintas y demostrar, nunca sabemos a quién, que somos mejores, que nunca sabemos por qué. Quizás eso es lo que la atrapó en esa escritura tan maravillosa y que nos permite a nosotros poderla disfrutar, porque probablemente, aunque no era su personalidad, es una especulación sin lugar, el que ella no haya aceptado todo eso es parte de que su literatura sea tan maravillosa. Mi texto no compite. Mi texto se oculta para abrirse a quien pueda escucharlo. Eso generó polémica, por supuesto, pero ella no dio entrevistas y siguió escribiendo en silencio. Esta nueva anécdota se llama Un altar de cuadernos, o ese fue el nombre que le pusimos. En su casa de Gervais, donde vivió gran parte de su exilio, tenía un instante reservado exclusivamente para sus cuadernos. No eran simples blocs de notas. Los forraba con papeles especiales y los marcaba con símbolos y los organizaba según su respiración interior, no cronológicamente. Cuando alguien le preguntó si publicaría todo ese material, dijo, no están escritos para ser publicados, sino para que el mundo no desaparezca. Cada día antes de escribir salía a caminar por el pequeño jardín trasero de su casa. Nunca arrancaba una flor. Observaba los insectos, escuchaba los pájaros, tocaba la corteza de los árboles. Decía que no podía escribir si antes no había sentido la vibración del mundo. Creía que la escritura comenzaba en la piel, no en la mente. A veces escribía descalza. Hay otra anécdota de su vida que se titula, o nosotros la llamamos, El día que Rilke le habló.
Mientras escribía el libro de las comunidades, sintió que Rilke, el poeta que tanto había leído, se le aparecía como en una presencia, no como una alucinación, sino como una voz que le dictaba sin imponer. No me habla al oído, sino desde la espalda, escribió en uno de sus cuadernos. Esa experiencia dio lugar a un pasaje del libro donde los muertos no están ausentes, sino en tránsito, formando comunidades invisibles. En Lovaina, donde enseñaba portugués a estudiantes extranjeros, construyó una biblioteca personal que no tenía secciones convencionales. Los libros estaban agrupados no por género, sino por intensidad. Los que te hacen arder, los que te hacen silenciar, los que ciegan, los que cuidan. Era una biblioteca viva. A veces reordenaba sus libros según sus sueños. El libro que escribió sin saberlo. Una tarde encontró un cuaderno viejo donde había escrito pensamientos dispersos durante años. Al leerlos de corrido, comprendió que ahí había un libro y así nació, A Restante Vida. No fue escrito con un plan, sino como quien deja gotas de agua en distintas hojas y descubre que al unirse forman un río. Dijo que ese libro fue quien la escribió a ella. Una editorial le propuso escribir sus memorias y ella respondió que su vida no podía contarse, que solo reescribirse era lo que ella podía hacer desde sus libros. No tengo una biografía, tengo pasajes. Nunca quiso hablar de sí misma como autora. Prefería decir, lo que soy está en los pliegues del texto. Sus últimos meses ya no escribía con palabras, dibujaba líneas, símbolos, espacios blancos y su escritura se volvía ritmo. En uno de sus últimos cuadernos dejó solo una página con una frase: el silencio ya habla más que yo. Es su turno. Fue su despedida. No necesitó más. En su vida hubo ciertos acontecimientos importantes que la impulsaron a expresarse como escritora. No estuvo compuesta de grandes gestos públicos, sino de decisiones radicales tomadas en silencio. Sin embargo, cada uno de sus actos fue un modo de insubordinación ante el lenguaje cerrado, ante la historia única, ante el deber por el deber mismo, sin sentido. Durante sus años de estudio en la Universidad de Lisboa, mientras sus compañeros se leían a los clásicos del derecho, ella se sumergía en textos que nadie mencionaba. De Haldewich de Amberes, a quien ya mencionamos, Teresa de Ávila, Hildegarda de Bingen, allí encontró otras formas de pensar, no lógicas, sino encarnadas, no de dominio, sino de experiencia. Su encuentro con la mística femenina sería el fundamento de toda su obra, una escritura que piensa desde el cuerpo y desde la contemplación. Los años 50 y 60 en Portugal estaban marcados por la censura, el autoritarismo, la vigilancia ideológica, y ella sentía que escribir en ese contexto era respirar dentro de una caja cerrada. En el 65 tomó esa decisión definitiva de exiliarse con su compañero a Bélgica. Allí, lejos de su país natal, pudo entregarse a una escritura sin restricciones. El exilio no fue huida, fue gesto fundacional. Salí del país para que el país saliera de mí, dijo una vez. En Lovaina trabajó como profesora y bibliotecaria, algo que ya habíamos mencionado, pero su verdadera ocupación era el silencio.
No asistía a los actos literarios, no buscaba ese reconocimiento como hemos podido desentrañar a lo largo de esta conversación, sino que creaba un ritmo propio, un ritmo vital, donde la escritura ocupaba el centro. Cada día era una jornada de escucha del jardín, de sus pensamientos, de las presencias que convocaba, y su obra se construyó en ese terreno fértil del silencio, lejos del bullicio. Allí creó un mundo alternativo. Nasceu um dia, quando o vento mal polia e o céu mar prolongava, na morada de um veleiro, no peito de um marinheiro que está cantava, que estando triste cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro, vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar ceguinho de choro, na boca marinheiro, do frágil barco veleiro, morrendo a canção magoada. Diz o pungir dos desejos, do lábio a queimar de beijos, que beija o nada, que beija o ar e mais nada. Mãe, adeus, adeus Maria, guarda bem no teu sentido, que aqui te faço uma jura. Que eu te levo. Fragmento de Geografía de Rebeldes. Una mujer camina sin mapa. A cada paso borra una frontera. Sus pensamientos no se alinean, flotan. La geografía que recorre no está hecha de tierra, sino de vínculos. Nadie la espera, nadie la guía. Ella no llega, se desvanece en el trayecto y al hacerlo funda un lugar nuevo. No se rebela contra algo, se rebela para algo. El papel no basta, la rebelión comienza cuando el lenguaje deja de imitar al mundo y empieza a reinventarlo. Me detuve en una calle de Leipzig a las 3 de la tarde. No reconocí nada, pero todo me habló. El ruido del tranvía, la luz débil, el olor a papel húmedo. Cada elemento componía un acorde y yo era el instrumento. En Lisboa hubiera buscado sentido. Aquí solo respiro. Los nombres no importan
Importa el modo en que la ciudad entra en mi cuerpo y me convierte en página. El pensamiento no está en la cabeza, está en la piel que escucha. Hoy no viví, fui vivida. A medida que envejecía, comenzó a referirse a los personajes de sus libros como presencias reales. No los inventaba, los convocaba. Sentía que no estaba sola, que su escritura formaba parte de una comunidad de figuras que pensaban, cuidaban, escuchaban. Fue su manera de oponerse a la soledad de mujer escritora en un mundo patriarcal. Allí donde otros veían fantasmas, ella veía aliados. Nunca regresó a vivir a Portugal. Decía que su país era el lenguaje. En Bélgica escribió, pensó, soñó, amó. No construyó una carrera, construyó un mundo y lo hizo palabra a palabra, sin pedir permiso, sin interrumpir a nadie. Escribir fue su manera de habitar la tierra. María Gabriela es importante en la historia de la literatura mundial porque transformó radicalmente la idea de lo que puede ser un texto literario. No se limita a romper con las estructuras narrativas tradicionales, las reemplaza por una nueva forma de pensamiento escrito. Su importancia no se mide por su capacidad de abrir un espacio nuevo en la lengua, donde el lector no consume una historia, sino que habita una experiencia de conciencia. En otras palabras, ella fundó una forma única de escritura, el texto constelación. Es porque ella no construía tramas, sino espacios mentales donde dialogan figuras históricas, místicas o literarias. No había personajes ni argumentos, sino presencias en relaciones. Cada libro es una constelación, un sistema de intensidades que desafía la linealidad y el tiempo. En un mundo ruidoso y lleno de información, ella propone una ética de la atención. Escribir como quien cuida, como quien escucha. Su estilo fragmentario no era una falta, sino un gesto radical. Dar espacio al pensamiento antes de que se vuelva discurso dominante. Ella dio lugar a una genealogía femenina no oficial. No solo recupera las voces que hemos nombrado que ella amó, incluida María Zambrano, sino que las hace hablar entre sí, sin pedir permiso a la historia grande, a la historia con mayúsculas. Creó una comunidad literaria femenina transhistórica, sin jerarquías, sin nacionalidades, sin género fijo. Ella no escribía para contar lo que pasa, sino lo que insiste. Para ella la lengua no era una herramienta de comunicación, sino una fuerza vital. Su obra no pertenece a un país, pertenece al lenguaje mismo. Su literatura es transnacional, transhistórica, transdisciplinar. Es leída por filósofos, poetas, artistas y teóricos de la alteridad en universidades de todo el mundo. Es una de las grandes arquitectas de la literatura del pensamiento. En tiempos donde todo se vuelve contenido, ella nos recuerda que la escritura puede ser también un lugar de resistencia lenta, de hospitalidad para lo invisible, una apuesta por otro modo de vida y de relación. Mi papel no es inventar historias, sino convocar voces excluidas. En lugar de relatar, dejo que lo que vibra en mí se manifieste. Mi escritura es un campo de fuerzas y rechazo por completo la narración como forma de poder. Que no haya historia, que no haya héroes, que solo haya cuerpos presentes en contacto. Gracias por habernos acompañado en una nueva edición de Entre Letras.
un espacio para el arte en general y especialmente para el arte de la literatura y la poesía. Hasta la próxima semana.